Una verdadera bendición por supuesto, el estar en esta programación, y le invito a que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Vamos a hablar de un tema muy importante, hablando de la necesidad de volver a nacer y crecer, por supuesto. Esa es una necesidad que nosotros tenemos, volver a nacer en Cristo Jesús y crecer en Cristo Jesús. Es muy importante. Así que, mi querido, bienvenido, bienvenida a esta programación bendita. Así que vamos juntos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 3, muy importante. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede de acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bendita es la palabra del Señor. Aquí podemos ver cómo la palabra de Dios hace distinguir a Nicodemo. Nicodemo dice exactamente en el verso 1 que él era un hombre de los fariseos. Los fariseos no eran exactamente malas personas, eran personas que amaban a Dios, amaban la ley de Dios, eran celosos de la ley de Dios y eran doctores de la ley, eran estudiosos de la escritura, eran buenas personas, eran personas que prácticamente eran guías espirituales también, eran personas principales. Una de ellas era Nicodemo, una persona principal, era fariseo, que se llamaba, dice Nicodemo, un principal entre los judíos. Se cree que Nicodemo era parte del Sanedrín judío en aquellos tiempos. Era una persona sumamente importante. Este dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, que dice: sabemos, o sea, él sabía que has venido de Dios. O sea, no reconocía que Jesús era Dios, pero sí reconocía que había venido de parte de Dios. Como maestro, le dice: has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Era una persona religiosa, por supuesto, pero no lograba detectar que Jesús era Dios. No reconoció a Jesús como un ser divino. Lo veía como un hombre más, un hombre de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice eso a Nicodemo. O sea, una persona que tenía años de conocer las Escrituras, una persona que amaba a Dios, una persona principal. Sin embargo, Jesús le dice: te es necesario volver a nacer. Porque dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni siquiera puede verlo, dice Jesús, mucho menos
entrar. Entonces, significa que no importa quién sea la persona, necesita volver a nacer. Eso es importante. Hablando de las Escrituras, es demasiado importante volver a nacer. En 2 de Corintios podemos encontrar una escritura bíblica en el capítulo 5, en el versículo 17, la palabra de Dios dice: de modo que si alguno en Cristo está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy impresionante la escritura en ese versículo, porque dice: de modo que si alguno en Cristo está. ¿Quién? Cualquier persona. Pero dice: si alguno en Cristo está. No dice estuvo o estará, sino que está hablando de una forma de vivir actual. Aquí no entran aquellas personas que estuvieron un tiempo en la iglesia y ya no están, porque dice: de modo que si alguno en Cristo está, nueva criatura es. ¿Y qué es una nueva criatura? Una nueva criatura es cuando una persona acaba de nacer. Y cuando una persona nace, por ejemplo, si es un niño o una niña, pues todo es nuevo en la vida de esa persona. Se busca de que la primer calcetita sea nueva, el gorrito sea nuevo, la camisita, el suétercito sea nuevo, todo sea nuevo. Se busca que todo sea nuevo, porque es una nueva criatura. Y en el hogar se preparan para recibir a esa nueva criatura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esa es una alegría, saber que alguien ha nacido. Y a Dios le agrada cuando alguien nace. Por eso Jesús dijo, dice: de cierto que el que no naciere de nuevo no podrá. Jesús está diciendo algo que es muy importante, algo que le agrada a Dios, pero es importante para nosotros. Para Dios es causa de gozo, para nosotros es una necesidad volver a nacer. Cuando una persona ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Obviamente dice que las cosas viejas pasaron. Cuando habla de cosas viejas, es la antigua manera de vivir de aquella persona. Ahora ya conoce a Cristo, conoce la palabra de Dios, se ha bautizado. Ya no tiene que ser la misma persona. Su conducta, su actitud, su carácter, su comportamiento debe ser de una manera renovada, nueva. Antes era un gran envidioso, ahora ya no. Antes era un gran orgulloso, ahora tiene paz. Han cambiado sus formas, ha cambiado su actitud. Antes era rebelde, pero ahora es obediente. Ahora es un hombre de fe. Ahora es un hombre servicial. Una mujer piadosa. Las cosas cambian en las personas, pero dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno en Cristo está, nueva criatura es. Como dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces significa que en mi personalidad debe haber un cambio interno. Las cosas deben de cambiar internamente. Y cuando hay un cambio interno, obviamente, aún lo externo puede cambiar. Porque yo no voy a aparentar o buscar cambiar lo externo. Cambiar lo externo, aunque mi corazón esté lleno de orgullo, aunque mi corazón esté lleno de egoísmo, de envidia. No. Primero tengo que cambiar. Sí. Obviamente, lo externo, por supuesto que no es la evidencia exacta de que yo sea una nueva criatura, pero sí es el resultado de un cambio interno. Yo tal vez cuando andaba en el mundo, tal vez era una persona que me gustaba enseñar los tatuajes, ¿verdad? Por ejemplo.
Ahora en Cristo Jesús mi forma de vestir va a ser formal. Mi forma de vestir va a ser formal. Debo de cambiar aún lo externo, ¿verdad? Pero antes yo debo de cambiar mi forma de ser. Algunos creen que porque una persona se viste tan formal es una persona santa, y tal vez en su corazón hay odio, rencor, chisme, ¿sí? Entonces, mi querido, aquí dice algo muy importante en la Biblia, 5:17 de 2 de Corintios. De modo que si alguno en Cristo está, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. O sea, la persona ya no las va a retener en su vida. Lo que ya pasaron, ya no las retiene. Eso dice la palabra. He aquí, todas, ahora dice todas las cosas, ¿verdad? Todas son hechas, no dice dichas, no son pronunciadas. No significa que mi forma de hablar va a ser diferente, sino que mis hechos, dice, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, cuando una persona va a una iglesia, asiste a una congregación, lleva 10 años, 15 años, 20 años, porque si hay personas que tienen 20 años de estar en una iglesia evangélica, por supuesto que lo hay. Hay personas que tienen 25 años de estar en una iglesia, unos 30, y hay muchas personas que llevan años en la iglesia. Ya cuesta ver a alguien que sea nuevo, pero hay muchas personas que tienen muchos años de estar en la iglesia. Pero si nosotros vinculamos el versículo 17, 2 de Corintios, en el capítulo 5, juntamente con Juan capítulo 3, versículo 3, nos damos cuenta que tienen una gran relación en el tema. Porque vamos a ver qué dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el nacer de nuevo es importante para nosotros, los creyentes, porque hay muchas personas que tienen una preparación teológica, conocen escatología, conocen de la Biblia, de religión, pero algunas personas no han nacido de nuevo, no son nuevas personas. Su comportamiento, sus actitudes sigue siendo la misma manera de vivir de antes, el mismo carácter. Tal vez ya usa un saco, tal vez ya usa una falda larga, pero eso no es la evidencia exacta de que haya nacido de nuevo. Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo. 2 de Corintios, Pablo habla 5:17. De modo que si alguno en Cristo está, no está en la iglesia, no está en la iglesia evangélica, dice en Cristo. Cuando vivimos en Cristo es cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Jesucristo nos ha demandado. Entonces, si Nicodemo, siendo una persona principal, religiosa, conocedora de la Escritura, le dijeron con Jesús: te es necesario volver a nacer. ¿Dónde quedamos nosotros? Necesitamos volver a nacer. Es que Nicodemo era un gran estudioso que ni siquiera entendía lo que Jesús le hablaba. Porque yo no entiendo cómo Nicodemo le responde con una pregunta diciéndole: ¿cómo un hombre ya siendo viejo puede volverse a meter en...? Esa pregunta y esa respuesta es totalmente absurda para lo que Jesús estaba diciendo. Pero era un gran conocedor de la palabra, pero no comprendía. Pero Dios nos ha hablado a nosotros. Dios nos ha enviado de su Espíritu para que podamos comprender el mensaje de Dios para nuestras vidas. Para nuestras vidas. El mensaje es para nosotros. Entonces, Jesús dijo algo muy importante en el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo. Le dijo a él le estaba diciendo,
porque él era el que no entendía, porque ya le había respondido algo absurdo en el verso 4 y le dice en el verso 5 Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, hay que nacer del agua, del bautismo. El bautismo representa o simboliza un nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento debe ser interno, no solo es meterse al río, a la piscina. Hay que, primeramente, tiene que haber una convicción interna de la persona. Y cuando la persona tiene una convicción, actúa en el bautismo, porque el bautismo es un compromiso personal con el Señor. El bautismo verdadero está evidenciado en la Biblia. ¿Cómo debe de practicarse el bautismo? El bautismo no es a través de rociarle agua a alguien, a un niño, una criatura, a una persona en la frente, y con eso ya es parte de una religión, ya es parte ya es parte del reino. No, de ninguna manera. La Biblia habla detalladamente cómo se debe de practicar el bautismo. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 13 habla exactamente la Biblia. Dice que Jesús vino a Juan para ser bautizado, pero Juan se oponía diciéndole: yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. Jesús le dice: sí es cierto, pero dejemos que así sea, nos conviene cumplir. Le dice, bueno, se bautizó, le dejó, y luego dice, subió del agua. Dice la Biblia, subió del agua. ¿Cómo iba a subir si no estaba entre el agua? O sea, significa que Jesús entró en las aguas personalmente. Hay otra historia breve en Hechos capítulo 8, donde el etíope es bautizado por Felipe en el camino. La Biblia habla de esa historia muy impresionante, pero dice, el etíope le dice a Felipe: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice: bueno, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, de todo corazón, claro. Y se bautiza. Y luego dice que subieron del agua. O sea, se adentraron en su totalidad. El bautismo debe ser practicado, ejecutado tal y como la Escritura lo dice, no como la religión lo quiera presentar o proyectar, de ninguna manera. El bautismo es legítimo. Y quien debe de bautizarse debe ser una persona consciente de su condición pecaminosa, y tiene que ser totalmente adentrada en el agua para que el bautismo sea real. Una vez le dijeron a Pablo, les preguntó a algunos discípulos, le dijeron: mire, ¿y ustedes en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y Pablo les decía: eso lo va a encontrar usted en Hechos 19, pero dice Pablo muy claramente, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Y les empezó a hablar de Jesucristo y les dijo: no, ustedes necesitan otra vez bautizarse. Y los volvió a bautizar. ¿Por qué? ¿Por qué los volvió a bautizar? Porque el bautismo debe ser bien hecho, bien ejecutado. Si alguien es metido al agua y tú ya deja una puntita de la nariz afuera, hay que volverlo a meter. El bautismo es sumergión, inmersión total en las aguas. Jesús dice: el que no nace del agua, porque el bautismo representa o simboliza un nuevo nacimiento en la persona en Cristo Jesús. Representa el morir a la antigua manera de vivir y volver a nacer, levantarse de frente y andar en vida nueva. Pero el nuevo nacimiento en sí debe ser internamente. Nadie se debe de bautizar porque en fin hay una promoción o una jornada en la iglesia. Nadie se debe bautizar por emoción o por quedar bien con alguien o para que me miren. Si alguien se va a bautizar es porque en realidad la palabra de Dios le ha convencido y sabe perfectamente que es un compromiso personal con el Señor. Es mi compromiso directamente con el Señor. Yo no necesito a un padrino a la par, de ninguna manera. No necesito a una madrina a la par para que respalde, para que pueda dar fe del bautismo. No, soy yo. Jesús dice en Mateo capítulo 3, versículo 13, dice la Biblia que Jesús personalmente llegó a Juan
no iba acompañado de nadie, no pidió opiniones a la abuela, a la tía, de ninguna manera, porque el compromiso es personal con el Señor. Entonces Jesús dice de esta manera, en el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ahora está hablando del Espíritu. O sea, cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios nos convenza y actuamos en fe y obediencia a través del bautismo, la Biblia hace mención que en este instante Dios deposita de su Espíritu en la persona. Dios deposita de su Espíritu Santo en la persona. Ahora yo puedo decir, claro que es necesario volver a nacer. Yo creo que es importante volver a nacer. Y hay mucha gente religiosa que no ha nacido. Es tan fácil detectar cuando un evangélico sigue siendo la misma persona de antes, la misma hermana de antes. ¿Sí? ¿Cuánta gente evangélica está en pleitos, en chismes, son rencorosos, odiosos, criticonas, chismosas, de todo? Eso no es un nuevo nacer. Eso no es un nuevo nacimiento. La Biblia dice: he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quien va a hacer las cosas nuevas no es Dios, es uno el que tiene que sentirse comprometido a proyectar una nueva manera de vivir, primeramente ante Dios, ante la familia, ante la sociedad, y que pueda haber una evidencia, que el mundo sepa que Cristo en realidad ha entrado en mi vida, que Cristo ha hecho una obra verdadera en mi vida. Quiero decirle que es necesario nacer nuevamente. Claro, nosotros ya nacimos. Yo nací en el año 1900 y resto. Claro, ya nací físicamente, pero necesito nacer del agua y del Espíritu. O sea, volver a nacer. Es necesario nacer 2 veces, porque el que nace solo una vez muere 2 veces, pero el que vuelve a nacer, o sea, el que nace 2 veces, muere solo una vez. La palabra de Dios lo dice. En el libro de Apocalipsis, lo vamos a buscar, capítulo 20, muy importante ese versículo, que me lo he reservado en la mente desde ya hace muchos años. 20, versículo 6, muy importante. Dice Juan, el apóstol, dice el verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Hay una segunda muerte? Sí. Pero para los que nacen nuevamente en Cristo Jesús del agua y del Espíritu, la segunda muerte no tiene potestad sobre esas personas. O sea, la persona que está en Cristo, que proyecta, que tiene una vida nueva, es cierto, va a morir físicamente, pero al resucitar nunca jamás volverá a morir. Pero aquella persona que no nació de nuevo, aunque estuvo en la iglesia 10, 20 años y siempre fue la misma persona de antes, esa persona va a ser afectado por la segunda muerte. La segunda muerte es cuando llega el juicio y esa persona es condenada al lago de fuego, totalmente ausente, lejos de la presencia de Dios, donde ya no hay vida. Esa es la segunda muerte, y esa sí es eterna. Eterna, la persona muere para siempre, no hay una oportunidad más. Por eso nosotros aquí que estamos en vida debemos de volver a nacer, porque la muerte, el espíritu de muerte anda un paso atrás de nosotros. Damos un paso hacia adelante, la muerte da un paso atrás también luego, y queriéndose acercar. Un segundo atrás de nosotros está el espíritu de muerte, pero no actúa, no nos lleva, porque Dios es tan misericordioso. Él dice: detente, y la muerte: sí, me lo llevo. Mira, este es fanfarrón, este es hipócrita, no cambia, me lo llevo, Señor. Y Dios dice: no, hombre, espera, porque este va a cambiar, yo lo voy a restaurar, va a volver a nacer. Pero aquellas personas que no nacen de nuevo en Cristo Jesús, por supuesto que sufrirán una segunda muerte también, por no haber nacido de nuevo,
por no haber creído en la palabra de Dios. Es que no se trata de creer en mi religión, en mi iglesia, donde yo me congrego, lo que el pastor diga. No, se trata de creer a la palabra de Dios. La palabra de Dios es única, es absoluta. Ya, si la palabra lo dice, no lo vamos a dudar. ¿Para qué voy a buscar yo un segundo libro que me dé constancia de que la Biblia sí me está diciendo la verdad? La Biblia no necesita el respaldo o un anexo o un libro aledaño para que pueda ser creíble. La palabra es única. Ella no falla, no tiene errores, no se equivoca. La palabra de Dios no miente. La palabra es digna de confianza. Por eso, no necesitamos creer en algo más si no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante, porque Dios no solamente quiere que nosotros nazcamos de nuevo, que volvamos a nacer, sino que también quiere que nosotros crezcamos, que nosotros tengamos un crecimiento en las cosas del Señor. Es importante. Si una persona no ha nacido, ¿cómo vamos a esperar crecimiento de esa persona? Usted ve a un bebé en el vientre de la madre, usted solo ve que va creciendo la pancita, pero hasta ahí. Pero ya cuando nace esa criatura, ya a cierto tiempo, a los 30 días, a los 60 días, a los 40 días, ya lo llevan al centro de salud, a un control pediátrico, pero lo llevan y lo pesan, ¿sí? Y también lo miden. La Biblia dice que nosotros vamos a ser pesados en la balanza. También dice la Biblia que vamos a ser medidos. Pero cuando un niño es recién nacido, en el centro de salud le llevan un control. Lo pesan cada vez que lo llevan, lo vacunan, lo vuelven a medir. ¿Por qué? Porque lo mantienen en observación de su crecimiento. Y a Dios le interesa ver, observar el crecimiento del nuevo creyente, del nuevo hijo que ha nacido a través de las aguas bautismales, a través del Espíritu Santo. A Dios le interesa. Él sabe que si alguien ha nacido, esa nueva criatura nunca seguirá siendo una nueva criatura. Dejará de ser niño y crecerá y llegará a ser un adulto en las cosas del Señor. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 13. Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, mas cuando yo fui grande. O sea, él está diciendo que él, claro, él fue nuevo en la iglesia, pero no todo el tiempo fue nuevo. Algunos evangélicos se consideran nuevos, ya llevan hasta 3 años metidos en la iglesia y todavía son nuevos. Hermano, ¿y usted de qué sirve en la iglesia? Ay, no, yo no, hermano, yo soy oyente. ¿Oyente todavía? Ya lleva más de 1 año ahí sentado. Dios quiere que nosotros volvamos a nacer, pero que crezcamos. Imagínense usted teniendo un niño en su casa que nació. Ay, qué bonito el bebé, qué bonito, qué simpático, qué naricita, qué ojitos, ya se ríe, pero de ahí no pasa. Llega 1 año, 2 años y el niño no camina. A usted le va a preocupar, le va a dar pena, se va a preguntar médicamente qué está pasando con mi hijo porque no crece. Pues qué dirá del Señor de aquella gente evangélica que no crece, que no avanza, sigue siendo el mismo nuevo. No tiene ni siquiera de valor de agarrar un micrófono en la iglesia. Hay gente que no tiene valor de pasar al frente, ni siquiera en la célula. Y es gente vieja en la congregación. Dios quiere que nosotros abundemos en todo lo que es bueno, dice. Eso dice la palabra de Dios. No lo digo yo por querer pronunciar nada más, sino que es lo que la palabra del Señor está diciendo. Vamos a ver qué dice Efesios. Hay una escritura bíblica muy importante en Efesios que me llama bastante la atención. Efesios capítulo 2 y su versículo 1. Y Él dice, Él está hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice
que Él nos dio vida nueva cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie llega santo delante del Señor. Nadie llega perfecto delante de Dios. Nadie. Todos llegamos con errores. Y aún así todavía estamos llenos de defectos. Sin embargo, buscamos del Señor. Pero dice que Él nos dio vida. O sea que estábamos muertos. Imagínense uno tirado entre los muertos, ¿verdad? Un accidente donde todos mueren y solo uno queda vivo. ¿Cómo se sentirá aquella persona sobreviviente? Es terrible. Después de escuchar la historia, pues dice que nosotros estábamos muertos entre nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Ese es Dios. Por eso es de que Él demanda que nosotros volvamos a nacer. Cuando alguien aún conserva su vida pecaminosa, eso es evidencia de que no ha nacido internamente, no tiene un nuevo nacimiento. Esa persona, si no ha nacido, no puede empezar a crecer en las cosas de Dios. No puede empezar a crecer si no ha nacido. Quiero contarle, yo en lo personal, su servidor, yo fui una oveja en una célula. A mí me rogaron para ir a un culto. Claro que me rogaron, pero hoy en día yo no necesito que alguien me recuerde que tengo que ir al culto. No necesito que alguien me esté recordando las actividades o compromisos. Yo tengo un compromiso con el Señor. Sé que me debo a la obra del Señor. Eso ya lo tengo bien claro. He llegado a comprender que tengo un llamado. Ya no soy un oyente. Ya no soy una persona que solo llega a ocupar un lugar en la iglesia. No, soy una persona que está activa. Pero no quiero decir más cosas. Pero considero que ya no soy el mismo de hace 17 años. Ya no. ¿Hay una historia mala de mi persona? Claro que sí. No lo niego. Pero gloria al Señor que en medio de mis delitos y pecados me dio vida. Me dio vida. Pero eso lo hizo Él. Yo no. Yo por mi parte estuviera perdido. Estuviera vagando en el mundo. Si es que estuviera vivo aún. Pero aquella persona que es rebelde en el mundo, créame que en cualquier momento le vienen las consecuencias. Pero Dios dice que nos ha dado vida nueva. ¿Y cómo es que nosotros logramos volver a nacer exactamente? ¿Cómo es que nosotros logramos volver a nacer? ¿Cómo logramos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Será que porque tenemos una virtud? ¿Será porque somos inteligentes? ¿O qué pasa? Vamos a ver qué dice la Biblia. Capítulo 1 de Santiago, versículo 18, muy importante, véalo. Él dice, o sea, está hablando de Dios. Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él, de su buena voluntad. O sea, ¿cómo fue que nosotros logramos comprender las cosas de Dios? Volvimos a nacer porque Dios quiso. Porque a Él le plació y punto. No era porque nosotros tuviéramos cuello, porque le caímos bien a Dios, porque fuimos inteligentes y algo nos iluminó y ¡pam! Y yo quiero ser una nueva persona, yo voy a cambiar. No, eso lo da Dios. Dice que Él, de su buena voluntad, dice la palabra de Dios, nos hizo nacer por la palabra. La palabra nos hizo nacer en nuestro interior. Eso es lo que la palabra está diciendo. Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra. La palabra de Dios es algo que nos debe provocar un nuevo nacimiento en nosotros internamente. Si se da cuenta, el nacer de nuevo debe de empezar dentro del corazón. Porque la Biblia dice, Jesús lo dijo, porque
dice que todo lo malo viene del corazón. Dice que del corazón vienen las envidias, los hurtos, las maldicencias y todo lo que sale de la boca, dice, eso contamina, dice el Señor. Entonces Dios con su palabra está trabajando en nosotros, si nosotros se lo permitimos. Hay una evidencia bíblica más clara en el libro de Hechos capítulo 2. Vamos a buscar Hechos 2. Muy importante, Hechos 2, dice de esta manera, versículo 37. Pedro terminó de predicar. Pedro terminó de dar una predicación de la palabra de Dios. Vean lo que dice el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué oyeron? La palabra de Dios. Verso 37, Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya les decían hermanos. Qué bendición. Ya les decían hermanos, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, hubo algo que les removió en su corazón, les convenció. Y ya les dijeron hermanos. ¿Sí? Hermanos. Yo estuve en una iglesia evangélica hace muchos años, si es posible en el año 2001, donde yo era oyente y pasé un año y no recibí a Cristo. Colaboraba en algunas cositas, pero no había recibido a Cristo. Pero yo ya estaba convencido de que había algo, de que sí era correcto que yo buscara de Dios. Pero pasó un año y medio y yo no había recibido a Cristo. Y cuando se referían a mi persona del púlpito, ahí está el amigo Marcelo, decían. Él se ganó el premio de hoy, el amigo Marcelo. Ya llevaba tiempo ahí, pero no era hermano para los hermanos de la iglesia en ese lugar. Yo no era hermano para ellos porque no había pasado al frente a decir la oración de fe. No era hermano todavía. Aquí dice de esta manera: al oír esto, se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Pero no les dijo: ¿qué van a hacer? Vengan, repitan esta oración conmigo. No estoy invalidando la oración de fe. Claro, la oración de fe es buena, pero no es algo que nosotros tenemos que tomar como base para decir ya es cristiano. Hay un montón que hicieron la oración de fe y no están en nada. Sí, debe haber un toque en el corazón por la palabra. Y ellos dijeron: ¿ahora qué sigue? Ya oí. Y ellos decían: ¿ahora qué sigue, Pedro? ¿Qué sigue, hermano? Yo ya oí, ya entendí la palabra de Dios, que yo no debo de seguir viviendo este estilo de vida. Entonces Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, bautícese. Primer paso, arrepentimiento. Segundo paso, bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados y recibiréis. ¿Qué sucede después? Arrepentimiento, bautizo, y luego ¿qué pasa? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando la persona no se ha bautizado, cuando la persona no ha tenido un toque, Dios está obrando, está trabajando a través de su palabra a las personas. Cuando esa persona se conmueve en el corazón y esa persona dice: me bautizo, entonces viene el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra en la persona, ya es Dios obrando. Ahora es de adentro para afuera. Antes la palabra era de afuera para adentro, porque por el oír de la palabra de Dios viene la fe, dice.
de afuera para adentro. Cuando la persona se bautice, viene el Espíritu, entonces ahora Dios empieza a trabajar en la persona de adentro para afuera, ¿sí? Ya no es la misma persona. Ahora es amable, no tiene envidia, es carismático, colaborador. Antes era tacaño, ahora es generoso. Antes era un gran hablador, ahora es prudente para hablar. Es una persona para bien. Ha cambiado su manera de vivir, su forma de conducta, su comportamiento, su carácter. Y si es posible, por favor, su forma de vestir. Si es posible. No estoy tratando de decir que eso debe ser una ley en una iglesia, pero la Biblia dice que somos la luz del mundo. Eso significa que si yo soy la luz del mundo, yo debo ser diferente al mundo. Yo no debo de ver al mundo, es el mundo quien debe verme a mí, porque yo tengo la luz de Cristo. Si mi manera de vestir es secular, no hay nada de diferente. No hay una evidencia, ni siquiera externa, mucho menos interna. El nuevo nacimiento es internamente. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La vida del cristiano no puede ser estancada. No puede solo recibir a Cristo, bautizarse e irse. No es así. No es de esa manera. Nadie debe recibir a Cristo por emoción. Nadie. Porque el pastor que vino tiene una gran unción, el profeta, y qué emoción, yo recibo a Cristo. ¿Le convenció la palabra o le convenció el pastor que contrataron? Debe haber una convicción interna, pero por la palabra de Dios, para que esa conversión sea legítima y no una apariencia. Debe ser una conversión legítima, porque la vida del cristiano no es un estancamiento, es una vida que va creciendo. Que cuando la persona ya recibió a Cristo debe de crecer. Cuando la persona se ha bautizado, ha nacido de nuevo, es nueva criatura, pero no todo el tiempo va a ser nueva criatura. Debe de crecer, debe de fortalecerse en fe, en obediencia, en la palabra, en oración. Debe de fortalecerse al punto de tener firmeza, solidez en sí mismo. No depender de la oración de otros. Claro que es bueno pedir favor que oren por mí. Hay momentos que necesitamos. Pero hay gente evangélica que, hermanito, ore por mí. Y el otro, ay hermano, ahí le encargo sus oraciones. Hermano, cuando ore, ay, ora por mí. Y donde quiera. ¿Y cuándo va a orar usted por usted mismo? Una persona firme tiene una firmeza, una solidez en su fe. Sabe que hay promesas en la palabra para él, para ella, y solo es de tomarlas, de creerlas. Yo las debo de creer, que no la crea aquel. Porque si yo vivo pidiéndole oración a aquel, significa que yo estoy creyendo que a él sí le oye Dios y a mí no me oye Dios, cuando la palabra fue dada para cada uno de nosotros. La persona debe de crecer a través de la palabra. Hay un verso bíblico en Proverbios capítulo 4, muy importante, versículo 18, lo vamos a ver, dice de esta manera: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que el camino del cristiano es como la luz de la aurora. Es como que usted se para en un cerro y ve cuando va amaneciendo y sale el sol anaranjado, rojizo, y usted ve y dice: voy a tomarle una foto. ¿Dónde está mi cámara? Y la saco. Espérame un ratito, sol. Yo ahorita te tomo la foto. El sol no se va a detener porque viene en aumento hasta que el día sea perfecto. Así es, la vida del cristiano debe ir en aumento. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de crecer por la palabra. Segunda de Pedro, ya que tengo algunos escasos minutos, vamos a ver segunda de Pedro, ya para ir aterrizando, para ir culminando con esta
enseñanza a través de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, vamos a ver qué dice Segunda de Pedro 3. De esta manera, vamos a ver, verso 18 dice de esta manera. Lo vamos a leer, versículo 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí termina la enseñanza de Pedro en la tercera carta. Y el último versículo que él deja ahí es el mayor consejo para el creyente. Antes bien, creced, que debemos de crecer. Muy importante. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Es necesario crecer para ser salvo? La Biblia lo dice, no lo digo yo. O sea que la persona que no crece, lo dudo que alcance salvación. Usted dirá, el hermano está hablando de más. No, eso dice la Biblia. Lo voy a buscar en mi Biblia. Primera de Pedro 2, versículo 2. Dice de esta manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si a algún evangélico nunca le ha interesado crecer, lo siento mucho. No hay buenas esperanzas para esa persona. Y hay muchísima gente en las iglesias que ni siquiera les interesa crecer en las cosas del Señor. Impresionante, impresionante saber eso. Pero es un dato que existe en la mayoría de iglesias. La mayoría están como un estadio. Todos están en el graderío esperando un gol, exigiendo buenos resultados, pero pocos allá en la cancha son los comprometidos. Son pocos los que le meten al hombro a la obra de Dios. La mayoría son espectadores, esperando quién falla, esperando quién canta mejor, esperando buenos resultados. Y hay muchísima gente así en las iglesias que no les interesa crecer, involucrarse. Mucha gente ni siquiera le interesa crecer en la sabiduría bíblica, estudiar su propia Biblia. Ni siquiera se conforman con lo que el pastor explica desde el púlpito cada domingo. Y cada domingo con eso se quedan conforme. Y dicen, ay, escuchamos la palabra de Dios, qué bien. ¿Y en qué momento usted la lee? ¿En qué momento la estudia personalmente? Si cada uno de nosotros debe de crecer en conocimiento, dice la palabra. Es muy importante lo que la Biblia nos está diciendo. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver Efesios 4:15, muy importante. Ya vamos a terminar, ya nos van a hacer señas que vamos a estar fuera del aire. Efesios 4:15, muy importante este versículo. Me imagino que a usted le va a interesar. A mí me interesa bastante porque es la palabra de Dios. Dice de esta manera: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Dice, impresionante que nosotros crezcamos en todo, en el amor, en la verdad. Es importante crecer en amor. No estoy hablando del amor aquel que tiene la esposa con el esposo, de que se abrazan, se besan. No. Hay muchas personas que no tienen amor a su prójimo. Ni siquiera en la iglesia aman al prójimo. No tienen carisma, no tienen afecto al prójimo, no desean el bien al prójimo. Y la Biblia dice que crezcamos en amor. Eso es muy importante. Vamos a ver un último versículo. Un último versículo y nos vamos a despedir porque el tiempo se nos ha terminado. Vamos a buscar otro versículo que nos ayude a poder comprender lo que Dios nos quiere hablar. Dice 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, él dice,
contemplando como un espejo, dice, la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu, dice. Muy importante, mi querido. Es importante que nosotros crezcamos. Hay muchas personas que dicen, no hombre, si yo antes era un gran líder, hermano. Yo tenía una gran célula que tenía hasta 50 miembros en la célula. Mire, cada sábado asábamos carnitas, hacíamos tamales. Mire, hermano, qué gran célula, qué bendición, hermano. Pero mire, el diablo metió su cola. O mire, pero me hicieron una jugada en la iglesia. Mire, hermano, me ofendieron, me lastimaron, no me tomaron en cuenta. Pero ahora ya no es nada. Ahora dejó de ser líder. Ahora se convirtió en oveja. Ahora ya no es obediente, dejó de ser oveja. Ahora es un oyente nada más porque llega a ver quién predica. Solo a ver, no, eso, yo hubiera predicado mejor. Algunos ya ni van a la iglesia, regresan al mundo, terminan bailando en la parranda del barrio, terminan involucrados en las procesiones, en las actividades religiosas, culturales, en las actividades de las costumbres, tradiciones, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. No estoy en contra de esas cosas, por supuesto que no, pero sí estoy a favor de la palabra. Y hay personas que dicen eso, yo era esto, yo era un gran predicador, pero mire, hermano, yo le voy a decir algo, uno no puede vivir de glorias pasadas. La Biblia dice, de modo que si alguno en Cristo está, hoy debemos estar firmes. Hoy, claro, yo tuve luchas hace 17 años, hace 12 años, hace 10 años, hace 7 años, yo tuve luchas. Claro, luchas tuvo usted, luchas tuve yo, pero mientras viva mi Señor, aquí estaré, porque Él es fiel. Sí, es importante que nosotros permanezcamos, por lo menos permanecer, pues. Si alguien no quiere crecer, por lo menos permanezca. Pero hay personas que cada día se ausentan más de la iglesia, sí. Cada domingo nada más, solo los domingos. Y si ese domingo está lloviendo recio, no va. O sea que se forman 15 días sin buscar de Dios. En esos 15 días no oró, no leyó su Biblia, no fue al culto, no hizo nada. Sí, es donde el diablo aprovecha, obra, destruye la vida del cristiano. Mi querido, que la paz, la gracia del Señor sea con usted. Anhelo que usted pueda crecer a través de la palabra, y es importante volver a nacer a través de las aguas y del Espíritu, y así el Señor esperará de usted y de mí un crecimiento verdadero. Lo bendigo de todo corazón, anhelando que el Señor siempre me lo bendiga a usted y la vida de cada uno de sus familiares. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén.